Buenas tardes, el Señor les bendiga. Nuevamente les doy la bienvenida a un tiempo más de compartir la palabra del Señor. Quiero en esta ocasión continuar un poquito con la miniserie que estamos llevando acerca del Salmo 51 y también a través de él mirar lo que se está celebrando este domingo. Usualmente la iglesia cristiana celebra el día de resurrección. Nosotros en realidad no celebramos otra cosa, no le damos otro nombre, al menos en la iglesia nuestra. Eso de Easter para nosotros es una fiesta más bien de origen pagano. Lo que nosotros celebramos es la victoria de Cristo de la tumba, a través de la cual Él nos da a nosotros, o cumple mejor, la obra de redención para cada uno de los que ha puesto su esperanza en la obra del Señor Jesús. A través de este estudio yo he querido mostrar, o más bien aplicar, la realidad de la salvación. El salmista en esta ocasión, en los versículos que vamos a tratar el día de hoy, quiere tener una limpieza especial, y eso es básicamente lo que el Señor ha hecho con la vida de los creyentes. Pero antes de seguir, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude primeramente a asimilar bien la enseñanza, a poderla aplicar a nuestras vidas, y que nos ayude a entender bien claramente cuál es el mensaje que Él tiene para nosotros el día de hoy. Le pido a Dios que me ayude y que me guíe para que lo que yo diga sea de acuerdo a su voluntad y según está escrito en la Biblia. No queremos salirnos de las Escrituras, porque el mensaje, la palabra de Dios está precisamente allí en la Biblia, y es lo que nosotros buscamos predicar. Entonces vamos a orar y pidámosle al Señor que nos ayude. Bendito Señor, en esta tarde venimos primeramente agradecidos por tu presencia en nuestras vidas. Queremos, Señor, pedirte perdón si en algo hemos ofendido la comunión que tenemos contigo, Señor. Señor Santo, en lo que nosotros podamos pensar, en lo que podamos mirar, hacer, decir, Señor, cosas que pudieran, Señor, afectar la obra de santidad que tú has hecho en nuestras vidas. Perdónanos, límpianos, Señor, y permítenos, Señor, estar de regreso delante de ti, Señor, que podamos estar delante del trono de tu gracia en todo momento, alabándote y glorificándote, Señor. Oramos por aquellos que están viendo este video, Señor, o escuchándolo, para que seas tú obrando en las vidas de ellos, trayéndoles paz y tranquilidad, Señor, en medio de las posibles dificultades que estén pasando. Oramos para que tú traigas perdón y también convencimiento del perdón a la vida de cada uno de los que están poniendo su vida o su confianza en tu obra, Señor, redentora. Te pedimos, Señor, por la sanidad de aquellos que están postrados en las camas, todavía con enfermedades, con dolencias. Sé propicio, Señor, a estas necesidades, y ayúdanos, Señor, a levantarnos con alegría y con gozo cada día para exaltarte y glorificarte, darte gracias por las cosas que haces por nosotros. Te damos gracias por poder compartir este tiempo, por poder traer esta enseñanza. Ayúdanos, Señor, a hacerlo con denuedo y que podamos entender el mensaje que tú tienes para nosotros. Te damos gracias nuevamente y oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Muy bien, vamos a estar mirando en el Salmo 51 nuevamente los versículos 5 al 12. Posiblemente no vamos a alcanzar a cubrir todos los versículos en esta ocasión, pero vamos a tratar de avanzar lo más posible. Yo le he puesto como título a esta sección limpieza por el perdón. Ahora, una cosa que uno tiene que tener muy en cuenta es que estar en paz con Dios requiere que nosotros mantengamos un estado de armonía y comunión con el Señor. Esto debe ser constante, o sea, tomarnos tiempo de intimidad con Dios,
en la oración, en la confesión, en la adoración constante, en la asistencia a la iglesia. A través de todos estos ejercicios, vamos a decir así, el espíritu, el hombre interno, se alimenta y se fortalece para que nosotros podamos seguir firmes en la fe que hemos decidido seguir y siendo obedientes a la voluntad de nuestro Señor. En nuestro recorrido por este Salmo 51 ya hemos aprendido algunas cosas. Hemos aprendido la importancia de reconocer y confesar las faltas. Eso fue lo que hizo el salmista al principio del Salmo. También vimos que a pesar de la realidad que nos rodea, o sea, el ambiente en el cual vivimos, que hay pecaminosidad, que hay tendencias carnales, eso no nos da a nosotros la libertad de decir, oh, es que todo el mundo lo hace, oh, es que yo solamente hago lo que los demás. No, tenemos entonces nosotros que buscar intimidad con Dios para fortalecernos y apartarnos de todas esas tendencias que pueden dañar nuestra comunión con el Señor. Lo vimos en el servicio pasado, que hay que tener intimidad con Dios en lo secreto. En el día de hoy, en esta ocasión, vamos a mirar que el clamor del salmista en esta ocasión se torna insistente. Él quiere que la limpieza que el Señor ha hecho en él por este pecado, esta falta que él ha cometido, sea una limpieza completa, pero más que todo en su interior. Porque tenemos en cuenta de que toda esta limpieza de la que se está hablando en este salmo es básicamente espiritual. Ahí vemos el uso de un lenguaje interesante que hace referencia a los rituales que fueron enseñados por Moisés. Cuando el pueblo fue sacado de Egipto a través de su caminata en el desierto, Dios le dio la ley a Moisés, y en esta ley venían varias enseñanzas y varias regulaciones, reglas, leyes, como lo quieran llamar, que el Señor les dio, a través de los cuales ellos podían pedir perdón. Había muchas leyes por la limpieza del cuerpo, que si alguien golpeaba a alguien, que el que robaba y todo eso. En esta ocasión vemos que este uso del lenguaje de David nos da a entender que él tenía un sincero deseo de volver al redil, volver a tener la comunión con Dios. Y se los voy a explicar en un momentico. Vamos a leer un pasaje de esos, donde nos damos cuenta que las personas, cuando eran inmundas, y lo vamos a mirar en un momentico, estaban excluidas, no podían acercarse, no podían tener comunión con Dios ni con el pueblo, y entonces David se sentía sucio en ese nivel. Vamos a leer esa porción del Salmo 51, para que miremos a estos términos que usa él, y que voy a tratar de discutir algunos de ellos con ustedes. Dice allí Salmo 51 del 7 al 12. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Dice el versículo 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y dice al final, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Ese es el versículo 12. Esa porción es la que vamos a estar tratando de cubrir en esta ocasión y posiblemente en el próximo estudio. Entonces hay algunos términos que yo quisiera resaltar para ver qué quiere decir eso. Por ejemplo, la palabra purificar. Purificar, si uno busca por ahí o le pregunta a las personas, es básicamente remover impurezas. O sea, todo aquello que hace algo impuro, hay que removerlo para que, digamos, ya es puro. Por ejemplo, cuando la gente va a las minas y extraen el oro viene contaminado, tiene otros metales
mezclados con él. Entonces ellos usan fuego y usan algunos químicos que ayudan a retirar esos elementos que no son oro. Y ya después de este proceso, cuando se dice que ya se purificó el oro, entonces uno habla de un oro que es puro. No hay nada más en ese, digamos, bloque o como lo hayan puesto, que no sea oro. Todo es oro y se llama, ha sido purificado. Pero en la Biblia, la palabra purificar se usa un poco diferente, porque de acuerdo a esta ley levita, cuando algo o alguien, porque un objeto podía ser inmundo de la misma manera que una persona, de la misma manera que algunos animales eran inmundos, entonces algo podía ser inmundo. Entonces, cuando algo, una persona llegaba a ser inmunda, el Señor dio una ley especial o un ritual, ¿verdad? A través del cual podía ser limpiado, y lo vamos a mirar en un momentico. Vamos a tratar de explicar un poquito eso. Entonces, las formas en que una persona se contaminaba o se hacía inmundo era más que todo cuando tocaban un cadáver, un cuerpo inmundo, un cuerpo humano muerto, o cadáveres de animales que fueran inmundos, o también cuando la sangre humana también los hacía inmundo. Por ejemplo, las mujeres cuando tenían su periodo, ellas eran inmundas. Así era, se decía la ley. Y también cuando un hombre y una mujer casados tenían sus relaciones, eran inmundos también, porque pues sus secreciones internas los hacían inmundos. Tenían que entonces ellos limpiarse. Entonces eso es lo que cuando David expresa con estas palabras, él quería ser restaurado, porque estas personas no podían entrar al santuario mientras estuvieran inmundos, no podían llegar al pueblo, al templo tampoco, porque el solo hecho de estar presentes hacían que la santidad del pueblo, y esto es porque la presencia del Señor estaba con ellos. Acuérdense que andaba en el tabernáculo, allí en el arca del pacto, ¿verdad? Entonces eso hacía que fuera inmundo. Entonces no podía en realidad esa persona tener una intimidad ni con Dios y con el pueblo tampoco. Entonces por eso tenían que hacer este ritual para poder llegar a ser limpiados y tener nuevamente el acceso a la comunión. Esta es la primera palabra, purifícame. Ahora luego dice él que con hisopo. ¿Qué es un hisopo? En varias partes eso le llamarán, por ejemplo, en mi país es una brocha que es rústica, que se usa para pintar o blanquear, dicen, superficies rústicas. Por ejemplo, ladrillos, usan cal, y con ese hisopo, que es una brocha gruesa hecha de fique, para esparcir esa cal, ¿verdad?, en las paredes. En la botánica, hisopo es una planta y es aromática, que es con un tallo que es leñoso, o sea, grueso, y hay de tres clases. Hay unos que tienen flores azules, hay otros que tienen flores blancas, y hay otra clase que tiene flores rosadas, y estas flores son en forma de espiga. Ahora, esta hisopo, esta plantita, tenía dos usos. Lo usaban como aromatizante, y ahorita lo vamos a ver en el pasaje que vamos a leer, que el hisopo se echaba con una vaca que se quemaba, y eso era el aromatizante, pero también se usaba como un esparcidor, ¿verdad? Agarraban la brocha, remojaban en un agua que mezclaban con la ceniza de la vaca, lo vamos a ver ahorita, y rociaban, ¿verdad?, el lugar para limpiarlo. Entonces cuando David dice, purifícame con hisopo, está refiriéndose a este ritual que se hacía para poder remover la culpa por el pecado, y era declarado oficialmente por un sacerdote limpio, y entonces ya él podía entrar nuevamente a la comunión con Dios. La palabra limpiar, posiblemente muchos conocen cuál es el concepto. Algunos dirán, bueno, pues es sacudir con un trapito o alguna cosa.
en remover manchas, remover suciedad, pues, bien sea con las manos. A veces uno ve que tiene una manchita y ahí con salivita, ¿verdad? Limpian, están limpiando, removiendo eso que está, y escuche bien, superficial. La diferencia entre purificar y limpiar es que la limpieza es más superficial que la purificación, la cual se hace a un nivel más, digamos, interno. Entonces, esa es la palabra limpiar. Y luego él habla de lavar. Cuando habla de lavar, dice ahí, lávame y seré más blanco, ¿verdad? Porque él usa 3 términos para eso. La palabra lavar quiere decir limpiar básicamente o remover, pero en esta ocasión se hace usando un líquido. Entonces el objeto sucio, lo que sea, se pasa por un agente como un jabón o algo y líquido, entonces ya la limpieza, porque primero se limpia superficialmente, puede ser una sacudita con un trapo, pero ya el lavado da una limpieza un poquito más a fondo, ¿verdad? Entonces lavar también tiene que ver con limpiar, pero en esta ocasión se usa un líquido y algunos detergentes para que la limpieza sea un poquito mejor. Luego más adelante, al final dice que lo renueve. Renovar es hacer que algo sea, vuelva a ser como nuevo, o sea, regresarlo más o menos o volverlo al primer estado. La palabra renovación es quitar lo que se ha dañado, restaurarlo y hacer lo que funcione otra vez bien. Y otra palabra más que quiero que tengamos en cuenta en todo este estudio que estamos haciendo es la palabra rectitud, porque él dice que renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué es eso de rectitud? Bueno, la rectitud es cualidad de justicia, de sinceridad y un comportamiento que es correcto. Una persona que es sin tacha, pudiéramos decir, sin defecto en su forma de ser. Esas palabras tengámoslas en cuenta y cuando estemos hablando de ellas ya ustedes más o menos tienen una idea a qué se refiere eso. Entonces vamos a mirar un poquito acerca de lo que dice él allí, purificación con hisopo. Entonces, por el pecado que él había cometido y el daño que le había hecho a tantas personas, recordemos que en el pecado de David, él con una mujer cometió el adulterio, con el esposo, pues lo mandó a asesinar, y las personas que fueron sus cómplices, ¿verdad? Fueron participantes también en ese pecado. Entonces, muchas cosas hizo David a través de esta falta, y él también tomó la decisión de mantenerlo oculto. Entonces él dice, él siente, de acuerdo a lo que vemos en este salmo, que es necesario remover una mancha espiritual que todavía está pegada allí. Es una contaminación que es resultado de su conducta. Entonces, otra vez la purificación, la expresión purifícame con hisopo que aparece allí en el versículo 7, hace referencia a esta ceremonia. Vamos a leer un pasaje. Está un poquito largo, pero lo voy a tratar de leer lo más acelerado posible, pero vamos a ir explicando poquito a poco lo que dice allí. Eso está en el libro de Números, capítulo 1, como hasta el 19 por ahí, pero no se asuste, son versículos corticos, ¿ok? No nos va a tomar mucho tiempo. Dice allí, Números 19, del 1 al 19, dice, y habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo, primera cosa, di a los hijos de Israel, al pueblo, que traigan una vaca alazana, era una vaca roja, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Eso quiere decir, era una vaca todavía, digamos, pura, vamos a decir, porque no se ha puesto a trabajar, nadie le ha hecho que mueva cosas, porque le ponen el yugo para arar y todo eso. Entonces era una vaca que nunca hubiera sido trabajada, nunca haya sido usada. O sea, en su estado original como nació, así, tráigala aquí al templo. Y entonces dice el versículo 3, y se la daréis a Eleazar. Eleazar era uno de los sacerdotes
Y él la sacará. Eleazar entonces tomará la vaca y dice, y la va a sacar fuera del campamento. Eso quiere decir que dentro del campamento no podía hacer este sacrificio, porque este ritual también traía contaminación. Y lo vamos a mirar. Porque él dice aquí, hará degollar la vaca en su presencia. Entonces al matar la vaca ya era un cadáver. Entonces si la tocaba, el que la tocaba ya quedaba inmundo y tenía que hacer lavarse y todo eso, y en un tiempo sería limpio y podía volver al campamento. Entonces dice, la hará degollar en su presencia. Eleazar el sacerdote entonces tomará, mire lo que dice aquí, la sangre con su dedo. Entonces de la sangre que cortó cuando degollan la vaca, suelta sangre. Entonces el sacerdote tenía que acercarse allá y con el dedo tomar sangre y rociar, así. 7 veces, dice allí, de la sangre, rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Entonces 7 veces él agarraba la sangre, rociaba hacia allá. Y luego de que hacía eso, entonces la vaca la tenían que quemar. Ya después de que se haya muerto, dice, la tiene que quemar, y Eleazar tiene que estar allí mirando que sea la vaca, que no le van a hacer un cambiazo, ¿verdad? Y le pongan otra vaca. Esa vaca la tenían que quemar y él estar pendiente allí. Y la vaca la quemaban entera. Dice allí, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol la hará quemar. Y entonces cuando esté la vaca allí en el medio del fuego, quemándose el cadáver de la vaca, entonces dice que el sacerdote tomará como tres elementos más. Primero, madera de cedro. Ahora, la madera de cedro tiene un olor agradable. Y luego dice hisopo. Acuérdese que el hisopo es esta ramita aromática que estábamos hablando al principio. Y luego dice escarlata, eso es como un colorante, ¿verdad? Y dice, y esas 3 cosas las va a echar allá en medio del fuego. Entonces agarra las ramitas y agarra la madera de cedro y agarra la escarlata y lo echa allá a donde se está quemando en medio del fuego donde arde la vaca. Y entonces ya después de que él haga eso, que ya vea que se quemó la vaca y todo eso se termina, entonces ya el sacerdote dice, va a lavar sus vestidos. Póngale cuidado a esto, el sacerdote tiene que lavar sus vestidos, lavar su cuerpo, o sea, echarse un bañito con agua, y dice, y después ahí sí va a poder entrar al campamento. Pero él no puede tener, a pesar de que puede entrar al campamento, no puede tener contacto con nadie porque va a ser inmundo el sacerdote hasta la noche. Entonces él simplemente entraba y se iba a su aposento a estar allá esperando a que fuera la noche para poder después entrar otra vez a la comunión con los demás. Y luego dice, asimismo el que quemó la vaca, ¿ya vio? Ahí el que la sacrificó y la quemó, dice, lavará sus vestidos también en agua y lavará su cuerpo, y también este hombre va a ser inmundo hasta la noche. El versículo 9 dice, ahora un hombre limpio, otro hombre que no haya participado en esa primera parte del ritual, va a venir y recoge las cenizas de la vaca. Entonces agarra un recipiente, recoge toda esa ceniza de la vaca y la echa allí, y dice, y las va a poner fuera del campamento en un lugar limpio. Un lugar donde no se hayan hecho ninguna clase de sacrificios, un lugar donde ellos sepan que está esa ceniza. Y dice, y la guardará la congregación de los hijos de Israel, y con un fin. Todo este ritual que hicieron tenía un fin, y era para el agua de la purificación. Entonces, esa ceniza que se había preparado en todo ese ritual, ellos la guardaban en un lugar, porque eso era una expiación. Ahora, el que recogió las cenizas, al principio, antes de ir a recoger las cenizas, era limpio, ahora tiene que lavar sus vestidos y también va a ser inmundo hasta la noche. Entonces había un periodo que esta persona tenía que estar apartadito porque había estado expuesto a algo inmundo. ¿Okay? Y ya cuando se acababa el día, entonces ya en la noche ya él podía otra vez volverse a juntar con su familia y con la congregación y todo eso. Entonces es un estatuto que se dio para el pueblo de Israel y para todos los que moraban con ellos. Ahora, en el versículo 11 dice que el que tocare un cadáver de cualquier persona, dice, será inmundo. Póngale cuidado a esto, esta persona va a ser inmunda por 7 días. Entonces, ¿cuál aplicación tiene esta ceniza que se hizo anteriormente? Entonces dice, cuando pasen 3 días después de que tocó el cadáver, entonces esta persona tiene que purificarse
con aquella agua. ¿Cuál agua? Entonces él dice allí, en el versículo 13, todo aquel que tocare el cadáver de cualquier persona, dice que agarra agua corriente y lo mezcla con esas cenizas y con esa lo rocea. Voy a leerle aquí, estamos en el versículo 12. Al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Ahora, si al tercer día esta persona toma la decisión, no, yo no me voy a purificar o lo que sea, entonces esa persona va a ser culpable. Y dice, todo aquel que tocare el cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Entonces el agua de la purificación era mezclar agua corriente de un río o algo y echar esa ceniza y con un hisopo darle una rociada de esa agua para que esa persona llegara a ser limpia. ¿Por qué eso lo limpiaba? Porque cuando se sacrificó la vaca, esa era la expiación. Esa vaca murió por el pecado que iba a suceder, ¿verdad? Cuando la persona tocara al cadáver. Entonces ahorita rociarle con el agua y las cenizas de aquella vaca, entonces lo hacía limpio una vez más. Entonces, póngale cuidado, en el versículo 14 habla de cuando se rocea, ¿verdad? Cuando se usa el hisopo para rociar. Allí dice, esta es la ley cuando alguno muera en la tienda, o sea, en la casa, por decir algo. Cualquiera que entre en la tienda o en la casa, y todo el que esté en ella están inmundos 7 días. ¿Por qué? Porque estaban en la presencia de un muerto. Aquí no es que lo toque, sino que estar donde hay un muerto los hacía inmundo. Y dice, toda vasija que estaba dentro de la casa, que no estuviera bien tapadita, entonces también será inmunda. Y cualquiera que toque a algún muerto que haya muerto a espada en el campo, o sea, si alguno iba a la guerra y tocaba un cadáver, y los soldados tenían que estar inmundos 7 días. Entonces aquí en el versículo 17 se explica cómo es que se hace el ritual. Entonces dice, tomará, y para el inmundo tomará de la ceniza de la vaca que quemaron de la expiación y echarán sobre ella agua corriente de un recipiente, en un recipiente, y un hombre limpio tomará un hisopo, que es la ramita aquella, ¿verdad? Y la mojará en el agua y la rociará sobre la tienda y sobre todos los muebles y las personas que estuvieran allí, y sobre aquel que hubiere tocado el hueso o la persona asesinada o el muerto o el sepulcro, y el limpio lo rociará sobre ellos al tercero y al séptimo día, y cuando ya ha sido purificado el séptimo día, entonces lavarán sus vestidos, y asimismo se bañarán también y serán limpios. Dese cuenta, hermanos, este proceso, digamos en cierto modo complicado, era algo que le traía paz y tranquilidad a la persona que había fallado o había cometido una falta delante del Señor. El profeta, el salmista, el rey David, él quería tener esa seguridad de limpieza, y por eso cuando dice purifícame con hisopo y seré limpio, entonces se está refiriendo a ese ritual. Entonces, como vemos en el pasaje, el hisopo, como les dije al principio, se usaba no solamente como aromatizante, sino también como una, vamos a decir, una herramienta o un utensilio para rociar a las personas que habían sido expuestas, o la expiación, ¿verdad?, para que ellas fueran limpias y pudieran volver a estar en comunión. Ellos eran declarados limpios por el sacerdote y otra vez a la vida. David quería eso. David quería tener una purificación similar, una purificación interna, porque a la limpieza él sentía, yo necesito algo que de verdad me haga sentir que soy perdonado sinceramente. Gracias a Dios, hermanos, la iglesia hoy en día ha sido purificada, porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia, ha sido rociada. Todo aquel que ha recibido el don de la gracia de Dios, que han sido rociados, como dice la Biblia, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que purifica nuestras conciencias de obras muertas. Gracias a Dios que hoy en día nosotros no necesitamos que venga un sacerdote
con el agua mezclada con cenizas. Esos rituales son cosas que eran del Antiguo Testamento en la ley. Ahora el Señor Jesús ha hecho la obra de purificación. El Señor ha venido y ha puesto su vida. Él es nuestro sumo sacerdote. Él ha hecho el sacrificio final para el perdón de nuestros pecados. Acerquémonos nosotros a Él para que verdaderamente recibamos esa purificación y no estemos como David pidiendo, purifícame más y lávame más, cuando verdaderamente usted se dispone a entregar esta culpa, a poner esta culpa a los pies de Cristo, Él lo va a limpiar. Vamos a leer otro pasaje en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículos 11 al 14. Dice allí: pero estando presente Cristo. Cristo ya está presente, dice allí. Él es el sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, está hablando del cielo. El Señor está en el tabernáculo celestial. Dice: y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Hace referencia otra vez a los rituales de limpieza en el Antiguo Testamento. Y dice la Biblia que el Señor entró una vez y para siempre en ese lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Sabe por qué? Porque si la sangre de toros y de los machos cabríos y la ceniza, así como aquella vaca, ¿verdad?, de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para purificación de la carne, y eso era lo que sucedía en aquellos rituales. ¿Cuánto más hoy en día la sangre de Cristo, el verdadero Cordero que nos ha limpiado, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, y mire, dice allí, sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de horas muertas, para que podamos entonces servir al Dios vivo, para que podamos entonces tener nosotros comunión constante con el Señor. Fíjese bien que esta redención que nos da la sangre rociada del Cordero sobre nosotros no es temporal. Porque aquellas personas, ese perdón, cada vez que cometían un pecado tenían que volver a hacer el ritual y volver a hacer el ritual y volver a hacer el ritual, pero en Cristo no es así. Cristo dio su vida una vez y para siempre, ya no más necesidad de rituales, porque ha sido una purificación eterna. Gloria a Dios, hermanos. Nosotros estábamos separados de Dios. Éramos inmundos, algo así como si nosotros hubiéramos tocado un cadáver en el Antiguo Testamento. No podíamos entrar a la presencia del Señor, no podíamos estar en comunión con los santos, no podíamos acercarnos a Dios. Y sabe que Dios, el Señor, envió a Jesucristo. Y Cristo abrió esa puerta para que nosotros podamos entrar a la comunión perfecta con Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Así que sirvamos al Señor sin ningún temor, pero con alegría, porque esa sangre de Cristo nos ha introducido en el nuevo pacto, nos ha dado la salvación. Y sabe una cosa, todos están invitados a esta gracia, a este regalo que el Señor ofrece. Más adelante en el libro de Hebreos también, en el capítulo 12, encuentra un pasaje tremendo. Dice allí, y usted pudiera leer todo el capítulo porque es bien bonito, pero dice allí en los versículos 22 al 24 que nosotros nos acercamos, no nos acercamos como en el Antiguo Testamento se acercaron al monte donde había truenos y todo eso, y estuvieron asustados. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, mire lo que dice allí, juez de todos los espíritus, de los justos hechos perfectos. Ahí habla de la iglesia, hermanos. A Jesús, que es mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla más que la de Abel. Hermanos, ese purifícanos, purifícame, como dice David. Nosotros lo hemos obtenido.
Y si usted todavía no ha tomado esa decisión, lo puede hacer. Puede llegar a ser purificado por esa sangre preciosa que nuestro Señor Jesucristo derramó allí en la cruz del Calvario. Y mire, interesantemente se está celebrando, como dije al principio, el día de la resurrección. En la resurrección se pone el sello final de que somos hechos perdonados, somos hechos parte de la familia de Dios, porque la Biblia dice, todo el que recibe a Cristo se le da el derecho de ser hecho hijo de Dios. Y esto es bien importante. Ahí usted puede leer en Juan capítulo 1, versículos 11, 12, por allí dice que hemos sido hechos, recibido ese derecho de ser llamados hijos de Dios. Algo más que dice David es que lo lave. Lávame, ¿verdad? Dice allí, lávame y seré limpio. Y seré más blanco que la nieve, dice. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y hermano, nuevamente, gracias a Dios. Porque también el que ha venido a Cristo, el que ha entregado su vida a Él, ha sido lavado también. Y somos lavados por la palabra de Dios. La Biblia es bien clara. David dice allí, él quiere ser limpiado de todas las formas posibles, él quiere sentir la limpieza verdadera para poder ser acepto delante del Señor. Ese es el sentir del salmista. Pero nosotros, hermanos, podemos gozarnos en la limpieza purificadora de la palabra. No solamente esta palabra, esta limpieza, quita las manchas, sino que también remueve las arrugas que dejan las malas acciones. Jesús nos amó de una manera especial. Él murió para que cuando estemos en su presencia, entonces reluzca el resultado de su obra en la eternidad, en las personas que se han acercado a Él. En el libro de Efesios capítulo 5 y versículos 25 al 27, hablando del matrimonio, hablando del hogar, haciendo una comparación allí el escritor de Cristo con la iglesia. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, mire, así como Cristo amó a la iglesia. Y dice, Cristo amó tanto a la iglesia que se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Dice, para santificarla, hacerla santa, habiéndola purificado, mire, en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Aquí es donde vamos a estar delante de su presencia, una iglesia gloriosa, que no tenga ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. O sea, no solamente la mancha y la arruga, sino algo que sea parecido a eso. Y así vamos a poder estar delante de él santos y sin mancha. Entonces, vuelvo y repito, este tiempo de celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la obra redentora, la obra cumplida del Señor, el regalo de vida. ¿Cómo lo celebramos? ¿Cómo lo celebra usted? La verdad, en la iglesia nosotros optamos por darle la gloria al Señor. Él merece toda la gloria. Nosotros no hablamos de Easter, porque Easter es una fiesta que tiene origen pagano, y si usted quiere puede buscar por ahí el origen de Easter y se va a dar cuenta. Eso del conejo, eso de los huevos de Pascua, todo eso, son cosas, elementos que se han metido dentro de la celebración de la resurrección del Señor, que le quitan la gloria al Señor. Y sabe una cosa, crean confusión en los niños. Porque les dicen, vamos a buscar huevitos, y se llevan todos los niños corriendo buscando huevos. Y usted le pregunta a un niño, oiga niño, ¿y qué es eso de la Pascua? No, pues es cuando vamos a recoger los huevos que el conejo puso por ahí. Eso es confusión. Tenemos que ser claros con las cosas del Señor. No le podemos estar enseñando una cosa y después enseñarles otra, porque entonces el niño nunca va a entender qué es en verdad lo que se celebra este domingo. Estamos celebrando la victoria de Cristo en la cruz. Estamos celebrando la purificación de la iglesia. Estamos celebrando el perdón de los pecados. Estamos celebrando la sangre rociada que limpia nuestras conciencias. No estamos celebrando otra cosa. Por favor, hermanos, se los pido por favor, no estén enseñándole a los hijos cosas diferentes. No se puede estar llevando a los niños a la iglesia a enseñarles de Cristo y luego sacarlos afuera a decirles que un conejo, que cuando ha visto usted que un conejo ponga huevos.
Los únicos que ponen huevos son las gallinas. Y los huevos que ponen las gallinas uno se los come, ¿verdad? Y no los esconde ni los va a buscar por ahí. Usted tiene su nido puesto donde los va a recoger. No enseñe cosas falsas a los hijos. Enséñele la verdad, lo que dice la palabra de Dios. Empecemos a purificar, vamos a decirlo, el culto de nuestro Señor en la familia también, enseñando lo que verdaderamente dice la palabra de Dios. Una cosa más que quiero compartir con ustedes es la dicha de la restauración. Allí en el pasaje que leímos de David, dice que hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Una cuestión interesante es que la liberación que se recibía por el perdón de los pecados creaba un sentir de mucho gozo. Muchas veces las personas pensaban que las enfermedades en el Nuevo Testamento eran porque habían cometido un pecado o había alguna falta, y entonces las personas tenían que vivir apartadas por esa situación. Hay dos pasajes que yo quiero mencionar así brevemente, y uno está por allá en el libro de Lucas, capítulo 17, habla de 10 leprosos. Y estos leprosos no podían tener comunión con nadie, tenían que estar por allá lejos. No podían llegar a la iglesia tampoco. Si ellos le oraban al Señor allá en la soledad, eso yo no lo sé. Mas sin embargo, ellos eran personas que estaban básicamente exiliados, estaban afuera. Y dice la Biblia que una vez 10 leprosos levantaron la voz y le dijeron a Jesús que los limpiara. Y entonces el Señor Jesús los limpió y les dijo, vayan y se presentan al sacerdote y que llevaran pues lo que ordenó Moisés. O sea, tenían que hacer un ritual y todas esas cosas por la limpieza. Entonces la limpieza en este caso iba a ser un perdón, acuérdese la vaca de la expiación y todo eso, ellos tenían que ir a hacer todo esto. Y dice la Biblia que uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Imagínese este hombre gritando por todo ese campo, gloria a Dios, mire, yo he sido limpiado tanto tiempo con esta enfermedad, tanto tiempo vagando por este desierto, sin la oportunidad de estar en comunión con nadie, y hoy he sido limpiado. Y este hombre gritaba y decía, gloria a Dios, y se acercó del Señor y se postró a sus pies y le daba gracias, Señor, gracias. Lo interesante, dice la Biblia que este era un samaritano. Y el Señor Jesús dijo, y no había quien viniera a darle gloria a Dios sino este extranjero. Mire, cuando uno entiende, hermano, el verdadero mensaje del Evangelio, uno es agradecido. Y uno se da cuenta cuando la obra del Señor ha sido hecha en nuestras vidas. Hay otro pasaje que nos muestra, David quería sentir esa alegría, David quería brincar, por eso dice, estos huesos que se han estado así deteriorado, abatido, yo quiero que brinquen ahora y que glorifiquen, yo quiero sentir esa dicha del perdón. Allí en el libro de Hechos encontramos otra escena. Dice que Pedro y Juan iban a ir a la oración, y ahí había en la iglesia, la hermosa, un hombre paralítico. Ahí lo ponían todos los días estaba ahí sentado el hombre, pues no podía moverse ni nada. Y dice que le pedía limosna a todo el que llegaba. Y le pidió limosna pues a Pedro y a Pablo, y dice que ellos mirándolo vieron que él tenía la fe para ser sano. Y Pedro dice aquella frase tremenda, ¿verdad? Yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, levántate, ¿verdad? Y dice la Biblia que el hombre se levantó y dice, y saltaba, se puso en pie y anduvo adentro con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Cuando una persona ha sido esclavizada por el pecado, por una enfermedad, por una situación, el ser liberado es un motivo de gran gozo. Y este sentir lo tenía David.
Acuérdese, en el Salmo 32 también escribió: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Era una carga fuerte el pecado de David. Y él ahora quería tener esa seguridad de la salvación para poder brincar y alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe una cosa? Cada vez que yo recuerdo la obra que Cristo ha hecho en mí, a mí me da gusto, a mí me da gozo. Yo disfruto cantándole al Señor alabanzas, glorificándole. Yo disfruto compartiendo estos mensajes, hermano. Para mí es una bendición que Dios me dé la oportunidad de traer este mensaje y que usted lo pueda escuchar. Y Dios permita que puedan entenderlo de la manera que puedan acercarse a Él, ofrecerle su vida en sacrificio al Señor y decir: Señor, aquí estoy, purifícame, límpiame, perdóname, inscríbeme en el libro de la vida. Ayúdame a seguirte y a servirte. Vamos a orar, hermano. Yo voy a dejar hasta aquí. La próxima semana continuamos. Vamos a decirle al Señor: gracias por esa obra maravillosa que has hecho. Ayúdanos a ser agradecidos y a glorificarte en todo lo que hacemos. Oremos. Padre bendito, en esta tarde he predicado tu palabra, Señor. Gracias por este mensaje, Señor, a través del cual tú nos recuerdas la obra preciosa que has hecho, Señor, para darnos el perdón de los pecados, para darnos nuevamente la entrada a la comunión con los santos, para poder nosotros llegar a tener la intimidad contigo, Señor. Ayúdanos a ser obedientes a tu llamado. Mi Dios, si hay alguien de los que están escuchando que no te conoce, háblale, Señor, a su mente y a su corazón. Atráelos a ti. Permite que este mensaje, Señor, dé el fruto para el cual tú has permitido que sea predicado en el día de hoy. Te doy gracias por tu presencia en nuestras vidas. Y oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Dios les bendiga.